Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a esperar unos 2 minutos para que se incorporen más asistentes a la sala y comenzamos con el seminario. Bueno, ahora sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto saludar a todos los presentes de la sala. Soy Félix Suárez, editor en jefe de Editorial Amolca. Y hoy, en nombre de la editorial, les doy la bienvenida a los doctores, autores de la obra Manual de Procedimientos Quirúrgicos en Ronquido y Apnea Obstructiva del Sueño, editada por la editorial, que son los doctores Rodolfo Lugo y Karina Saldívar. Doctores, bienvenidos. ¿Cómo están? Doctora, no la escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas Sí, ¿cómo está, doctor? Gracias, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Bueno, un gusto tenerlos acá. Me contenta muchísimo que estén acompañándonos, doctores, compartiendo con la editorial y con los más de 150 personas que en este momento están en la sala. Los doctores hoy quieren hablarnos sobre los conceptos actuales en cirugía de tejidos blandos en apnea obstructiva del sueño y ronquido, un tema que, como saben, es de especial interés para el estado de salud de la población en general, por lo que ha habido en los últimos años muchos trabajos de investigación y muchos estudios, de los cuales los doctores Lugo y Saldívar han sido un referente, no solamente en Latinoamérica, sino incluso en el mundo. Pero bueno, no quiero extenderme sin necesidad porque el tiempo apremia. Les explico a los presentes cómo estará organizado el seminario. Leeré en primer lugar un muy breve resumen profesional de nuestros conferencistas de hoy. Luego tendrá la palabra la doctora Saldívar y después el doctor Lugo. Durante el tiempo de la presentación de los doctores, los asistentes pueden formular sus preguntas en el chat de esta sala, que ya pues empezó a usarse. Y al final de la presentación tendremos ese intercambio de preguntas y respuestas. Comienzo entonces con la breve reseña de la doctora Karina, quien es médico especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello por la Universidad Autónoma de Coahuila, con un diplomado de desórdenes respiratorios del sueño, ronquido y rinología aplicada, avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es médico adscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social y profesora adjunta de la Residencia Médica de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Igualmente, está certificada por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y es miembro del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y de la Federación Mexicana también de esta especialidad. Por su parte, el doctor Rodolfo es expresidente de la Sociedad Iberoamericana de Cirugía de Sueño, miembro de la Academia Europea de Medicina del Sueño y miembro de la International Sleep Surgery Society. También es miembro de la Academia Americana de Otolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y de la Sociedad Mexicana para la Investigación y el Estudio del Sueño. El doctor Lugo también es profesor titular del Diplomado de Desórdenes Respiratorios del Dormir, Ronquido y Rinología Aplicada en la Universidad de Monterrey y también profesor titular de la International Fellowship Sleep Breathing Disorders del Campus Biomédico de Roma. Bueno, ahora sí, doctores, les cedo completamente el espacio. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, bienvenidos nuevamente. Doctora, el espacio es Gracias. suyo también. Gracias. Bueno, voy a empezar Gracias. a compartir mi charla. Ok. Bueno, yo soy la doctora Karina Saldívar. Les voy a hablar acerca de la introducción de la cirugía del sueño y la anatomía quirúrgica de la vía aérea superior. Yo soy de la ciudad de Torreón, Coahuila, al norte de México. Y pues bueno, el libro surge para realizar un consenso de las cirugías que actualmente se realizan eh, para abordar el ronquido y la apnea obstructiva del sueño. Entonces, para irnos a la introducción de la cirugía del sueño, hay que remontarnos al siglo XIX, en donde Charles Dickens hace referencia a un personaje con obesidad y somnolencia excesiva diurna. Entonces, ya un siglo después, el síndrome de Peewitt fue definido como en pacientes con obesidad, con somnolencia excesiva diurna, hipercapnia, problemas cardíacos y apneas.
10 años después se hizo el primer registro de este padecimiento y en esta misma década, en 1950, para tratar el ronquido, se inició con cirugías del paladar blando, realizando cuñas en el paladar para darle mayor estabilidad y eliminar el ronquido, así como la uvulectomía se empezó a realizar. Sin embargo, esta no tuvo ninguna efectividad, solamente cambió el tono del ronquido. Ya en la década de 1960 se identificó que las estructuras de la vía aérea superior provocaban el ronquido al vibrar y por lo tanto eh, en Japón Ikematsu inició una técnica quirúrgica para eliminar el ronquido que consistía en eliminar el exceso de los tejidos blandos de la orofaringe. Este procedimiento quirúrgico más adelante se introdujo en los Estados Unidos por Fujita, en el que ya se intentó, bueno, en el que ya se realizó este procedimiento para tratar el síndrome de apnea obstructiva del sueño. En la década de los 70, continuando con la intención de tratar el síndrome de Piwik, se introdujo la traqueostomía como un tratamiento efectivo aunado a la amigdalectomía. También en esta década, Guilleminot observó que existían pacientes que no eran tan obesos, que tenían apneas, somnolencia excesiva diurna, o sea, un espectro diferente al síndrome de Piwik, y fue donde dio la definición del síndrome de apnea obstructiva del sueño. En la década de los 80, pues el avance más importante es la introducción al tratamiento de la apnea obstructiva del sueño mediante el CPAP con una muy buena eficacia para el control de este problema. En los años 90 se introdujo la cirugía multinivel con la finalidad de esta vía aérea superior estrecha, ampliarla en todo su trayecto para poder mejorar la colapsabilidad. Ya a partir del año 2000, al corroborar que la uvulopalato-faringoplastía no era tan efectiva, el doctor Cajali empezó a manejar la pared lateral faríngea y es de donde se desprende una técnica que ha ido evolucionando a lo largo de estos 20 años en el manejo de la pared lateral faríngea. Entonces, el concepto de la cirugía del sueño es un conjunto de técnicas quirúrgicas encaminados a aumentar, a mejorar el calibre de la vía aérea superior para mejorar el flujo respiratorio, corregir el ronquido y la apnea obstructiva del sueño. Esto sin olvidar que aparte de que el otorrino es el experto en la vía aérea superior, debemos de enfocar el tratamiento del paciente de una forma multidisciplinaria, como con cirugía bariátrica en alteraciones craneofaciales, pues con cirugía maxilofacial, con dental, con los avances de dispositivo de avance mandibular y pues para tratar complicaciones y otros trastornos respiratorios del sueño, apoyarnos ya sea en neumología o cardiología. Sin olvidar que van a existir factores tanto anatómicos como no anatómicos en la fisiopatología de la apnea obstructiva del sueño y así poder elegir el mejor tratamiento para el paciente. Para la anatomía quirúrgica de la vía aérea superior, voy a hacer un pequeño recuento de la anatomía de faringe, que este es un tubo fibromuscular que
va desde la base del cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides y la sexta vértebra cervical. Va a tener 3 capas que lo conforman, una externa que es la fascia bucofaringea, una media muscular que va a tener 2 capas a su vez, que es una circular y una longitudinal, y una interna mucosa que se continúa con la fascia faringovacilar. De estas 2 capas de músculos, la externa va a estar conformada por el constrictor superior de la faringe, el constrictor medio y el constrictor inferior, y de las capas internas de estos músculos que son longitudinales, el palatofaringio, estilofaringio y salpingofaringio. También otra anatomía importante que debemos considerar en, en, en el abordaje quirúrgico de estos pacientes son los músculos del velo del paladar, en el que vamos a encontrar el tensor del velo del paladar. Inicia en la fosa escafoidea, se dirige hacia abajo, su tendón rodea el amulus y se va a insertar en la aponeurosis palatina. También tenemos el músculo del velo del paladar, que se origina en la porción petrosa del hueso temporal y también se va a integrar a la aponeurosis palatina. De la pared lateral faríngea, un músculo muy importante es el palatofaringio, que este va a tener su origen en el paladar óseo y la aponeurosis palatina se va a dirigir hacia abajo, hacia afuera, hacia abajo y atrás en forma de abanico y va a terminar en la pared lateral faríngea, insertándose en el cartílago tiroides también. El palatogloso tiene también su origen en la aponeurosis palatina y este va a terminar en la pared lateral de la lengua. Vamos a centrarnos ahorita en la orofaringe para considerar algunas referencias anatómicas importantes, como en el paladar blando vamos a tener la úvula, el punto K, que es el punto de mayor depresión al elevar el paladar, el amulus, que este lo vamos a identificar al palpar el interior en la zona posterior-medial del paladar hacia la tuberosidad del maxilar. También hay que considerar el paladar óseo, sobre todo por los agujeros palatino mayor y menor también. La pared lateral faríngea vamos a tener el arco palatogloso, el arco palatofaríngeo, las amígdalas palatinas, el constrictor superior, que atrás de este vamos a encontrar la fascia bucofaríngea y el rafe pterigomandibular. En una de las imágenes del libro de anatomía que tenemos, podemos observar estas imágenes donde podemos ver estas referencias anatómicas. También se realizó una disección en donde podemos observar aquí el constrictor superior, el músculo palatogloso, el palatofaringio, la rama tonsilar de la arteria palatina ascendente y el músculo tensor del velo del paladar. De este lado vemos la mucosa que recubre también el velo del paladar. Al fondo, bueno, posterior al músculo constrictor superior, vamos a identificar la fascia prevertebral, que pues es importante no pasarnos de estas estructuras anatómicas al momento de realizar alguna disección. Esta es una imagen de la pared lateral faríngea donde vemos el rafe pterigomandibular, el músculo constrictor de la faringe, el músculo palatogloso y el músculo palatofaríngeo. De los procedimientos quirúrgicos, estos ya se pueden realizar ya sea en consultorio o
en quirófano. Y voy a dar algunos ejemplos de los procedimientos que vienen en el libro que se pueden realizar en consultorio. Entonces, por ejemplo, la radiofrecuencia controlada para la reducción volumétrica del paladar blando. Este es un procedimiento que se realiza de forma ambulatoria y se puede realizar en el consultorio. Las indicaciones son ronquido primario, o sea, solamente pura vibración del paladar. Las contraindicaciones es en pacientes con alteraciones en la cicatrización, como diabéticos, o que tengan patología pulmonar, cardíaca, neurológica o psiquiátrica. Del equipo especial que se requiere es una consola Coblator 2 y una pieza de mano Reflex 55. Entonces, la técnica quirúrgica es muy sencilla. Se procede a infiltrar, se puede colocar lidocaína en spray y posteriormente se procede a infiltrar 2 a 3 puntos en el paladar blando. La coagulación se va a poner en 4 y la coagulación en 2 y con técnica submucosa, no pasando de este límite, se va a realizar esta coagulación para media, así como la imagen, y en línea media. Se va a dejar 11 segundos por punto y listo. Esa es una imagen donde vemos que se debe de respetar el plano submucoso. De las perlas de este procedimiento, se pueden realizar 3 sesiones cada 4 a 6 semanas y es muy importante para evitar disconfort del paciente realizar una adecuada infiltración. Otro de los procedimientos que se pueden realizar en consultorio y de forma ambulatoria es la escleroterapia del paladar blando, donde se va a utilizar un calor controlado de 40 hasta 70 grados centígrados, lo cual va a desintegrar las moléculas y va a provocar tejido cicatrizal y fibrosis del paladar. Las indicaciones va a ser en el ronquido primario con pacientes que solamente tengan flúter palatino y pacientes con un Mallampati 1 y 2. Las contraindicaciones de este procedimiento: pacientes que tengan SAUS moderado, severo, con hipertrofia de amígdalas, paladar hendido, insuficiencia velofaringea o fístula del paladar. Pacientes también que tengan un Mallampati 3 o 4, un reflejo nauseoso importante o una alergia conocida al agente esclerosante. El material especial es el agente esclerosante, que puede ser etanol al 50% o el tetradesil sulfato al 3%. La técnica quirúrgica, vamos a colocar lidocaína en spray, se va a identificar el punto K y en la línea media se va a colocar 1 mililitro, 1 centímetro por debajo del punto K y va a haber 2 puntos adicionales, que estos los vamos a dejar pendiente en caso de que no sea efectivo con un solo punto de este procedimiento. Se va a utilizar una jeringa de 3 mililitros con una aguja calibre 27 y se va a realizar una inyección submucosa en la línea media. Los puntos adicionales, como les comentaba, quedarían pendientes para en caso de no tener una adecuada efectividad. Y las perlas de este procedimiento es que nos va a dar, bueno, manejar inicialmente la línea media, permanecer siempre en un plano submucoso
respetar la úvula, ya que esto puede, si se infiltra a nivel de la úvula, puede causar un disconfort importante al paciente, y observar al paciente posterior al procedimiento quirúrgico, ya que puede presentar alguna hipersensibilidad al agente esclerosante. Va a ser normal observar una úlcera al nivel del paladar blando, y pues hay que darle un seguimiento al paciente de 6 a 8 semanas, y si es necesario repetir el procedimiento en los puntos adicionales al lado de la línea media. Este es un video del libro donde se observa cómo se realiza la infiltración del paladar para posteriormente realizar la escleroterapia. Otro procedimiento que se incluye en el libro es el manejo de la pared lateral faríngea, que es del músculo palatofaríngeo. Obviamente este procedimiento se realiza bajo anestesia general en quirófano, y bueno, este procedimiento tiene la ventaja que es el primer paso del abordaje para el manejo de otras técnicas quirúrgicas de la pared lateral faríngea. Las indicaciones es en colapsos de tipo lateral o fallo en el uso del CPAP. Las contraindicaciones es que se tenga una cirugía previa del músculo palatofaríngeo en el que no se haya respetado. La técnica quirúrgica va a consistir en iniciar con una amigdalectomía. Se va a identificar el músculo y se va a separar del músculo constrictor superior de la faringe, y se va a realizar una miotomía inferior. Esto ya para dar paso a la técnica quirúrgica que se haya elegido para el paciente. Sería lo que continuaría. Dentro de las perlas de este procedimiento es respetar el músculo palatofaríngeo y su límite con la fascia bucofaríngea. Entonces, estos son algunos de los procedimientos que vienen en los capítulos del manual. Entonces, ya daría finalizada mi plática. Muchas gracias, doctora. Daría paso al doctor Rodolfo Lugo. Muchas gracias, doctora. Bueno, doctor Rodolfo, está usted con el espacio cedido. Doctor, no lo escuchamos ni lo vemos. ¿Listo? Listo. Voy a compartir. Adelante. Ustedes me dicen si se ve. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a mis amigos de Amolca por el gran apoyo a esta área de la otorrinolaringología, que quiero decirles que cuando empezamos con estos proyectos, ellos siempre estuvieron siempre al 100% y escuchando nuestras opiniones y lo que queríamos presentar. Y la verdad que no tengo palabras para agradecerles el apoyo a la editorial. Voy a presentar lo que hemos hecho en este manual. Esta es mi ciudad, Monterrey, Nuevo León. En los que que tengan interés en visitarnos, siempre están las puertas abiertas de nuestra clínica, y yo puedo hablar por mis amigos y por mis socios que están aquí en Monterrey, que siempre es un gusto recibir a gente de otros lados, que poder compartir un poco de lo que nos apasiona.
Y en esto de hacer algo que nos gusta, muchas veces mencionamos que hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo súper, a una hipervelocidad y no sé qué. La verdad es que las cirugías no son de tiempo, las cirugías son de resultados, y esta es una premisa que me ha gustado mucho últimamente, que es la lentitud te da precisión y la precisión te da rapidez. Entonces, la verdad es que tenemos que estar nosotros practicando la medicina de precisión. Y la medicina de precisión es una de las razones por las cuales hicimos este manual, porque el objetivo de la medicina de precisión aplicada a la cirugía de sueño es tomar todos los datos que podamos encontrar en un paciente desde desde el interrogatorio, desde la predisposición genética del paciente, el estilo de vida que tienen, los síntomas, los cuestionarios, los marcadores, los exámenes de sangre, y todo eso adaptarlo para poder encontrar un tratamiento que tenga una mayor posibilidad de éxito. Estos son algunos de los libros con los que hemos trabajado, y este último es el manual de Amolca de ronquido y apnea obstructiva del sueño en tejidos blandos, que es del que nos vamos a basar para esta charla. Y obviamente, para los que no lo tengan, les adelantamos que muchas de las cosas que presentamos en esta charla también pueden ustedes verla junto con los 9 videos que tenemos en el manual. Y es una premisa que quiero presentar, que es el próximo libro con Amolca que tenemos, que es la versión en español de nuestro libro sobre apnea obstructiva del sueño y un enfoque multidisciplinario. Va a salir este año, todavía no tenemos fecha, pero pronto Amolca nos va a decir cuándo, y la verdad que es un esfuerzo que quería yo agradecer mucho a la editorial por presentar que sería nuestro quinto libro, y nuestro libro sobre las implicaciones en el cuerpo humano, en las demás especialidades, en la apnea del sueño. Entonces, ¿cómo seleccionar el tratamiento correcto? Podemos llegar a la cirugía y hablar directamente de cirugía, pero les informo que sí vamos a hablar de cirugía, pero quiero decirles que todos los pacientes que estamos presentando en esta charla son pacientes que ya han sido estudiados, ya se le han hecho estudios de sueño, ya sea polisomnografía, poligrafía cardiorrespiratoria, de las 4 variantes que tenemos, estudios de sueño que fueron indicados en este paciente, se les tituló un CPAP, se les tituló varias técnicas de presión positiva, y nosotros cuando tenemos un paciente que ya está en protocolo quirúrgico, tiene que cumplir ciertos requisitos para poder entrar a este tipo de procedimientos. No a todos los operamos, realmente el 80% de los pacientes que vienen a la clínica son pacientes que pueden no entrar a categoría quirúrgica, pero si hablamos de optimización de CPAP, ya es un 50%, y esto es lo que vamos a hablar. Ya la doctora Karina habló algo de la anatomía que presentamos en el manual, pero lo que yo quiero que pongan un poquito de atención es cuando nosotros exploramos al paciente en el consultorio, podemos ver ciertas variantes en el paladar blando que de una manera muy sencilla podemos explorar. Pedirle al paciente que diga una consonante para ver el sitio de máxima vibración. Vean la diferencia entre estos 3 paladares, un key point o un punto K, un dimple point de 1 centímetro en el lado izquierdo, no se nota mucho en el lado en medio, o uno muy alto, que es en el lado derecho. Que este dimple point tiene mucho que ver con el estudio de Wolcheska y el doctor Tucker Wilson sobre variantes de paladar blando indicado para cirugía. En este estudio, la doctora y el doctor los mencionó en 3 puntos. El oblicuo, que tiene muy poco compromiso retropalatal y un muy anterior dimple point. El intermedio, que tiene mediano compromiso retropalatal, pero tiene un profundo punto K o dimple point, o el retropalatal, que lo tiene muy bajo y muy alto y tiene mucho compromiso retropalatal. Vean cómo este compromiso retropalatal que se ve en este video del doctor Alfonso Marco, que fue el que nos hizo fue nuestro colaborador en los capítulos de anatomía de nuestro manual, nos envió. Vean cómo el espacio retropalatal comprometido es una de las causas de falla en la cirugía.
Este es un paciente en el cual yo hacía, en los tiempos que hacía colgajulo palatino, vean cómo en el espacio pasivo yo tomaba al paciente y decía, está súper bien, está muy amplio, está corregido el espacio anterior, este paciente tiene que ir muy bien. El paciente lo ponía a respirar, vean el lado derecho, y encontraba una insuficiencia velopalatina y encontraba un espacio interpalatofaringio afectado, teniendo una falla quirúrgica. ¿Por qué? Porque en ese momento que yo hacía esta cirugía, yo no seleccionaba el paladar. Yo nada más decía, le veía al paciente con una batelenguas y decía, no, mira, le voy a quitar la campanilla, le voy a hacer para arriba, no le voy a mover los palatofaringios, no me le voy a dar un cortecito y listo. Y eso es lo que hacía que a mí me fuera mal en algunos pacientes. En algunos otros nos iba muy bien. Entonces, este paladar, que es el paladar vertical, es el más complicado para mi gusto de seleccionar cirugía. ¿Por qué? Vean el interpalatofaringio del lado izquierdo y el alto punto, punto K o dimple point que tiene este paciente. Y vean el compromiso retropalatal que tiene en la endoscopía de sueño. Entonces tú dices, es un anterior. Es un anterior, podemos hacer técnicas para colapso anteroposterior. En un paladar oblicuo como este, donde vemos que el compromiso es menos comprometido, es menos comprometido en el espacio retropalatal, pero es un concéntrico, ahí es poquito más complicadito porque tenemos que hacer técnicas que manejen anterior y lateral. En el otro no necesitamos hacer lateral, en este sí. Este es un colapso concéntrico con un paladar oblicuo. Y el otro es el paladar intermedio, que realmente es el más padre para mí porque es muy anterior, con un pequeño compromiso lateral alto. Vean cómo, aunque parece que no, sí se mueve un poquito la pared lateral. No es un colapso lateral completo. Entonces podemos hacer técnicas altas de manejo de paladar alto. Y antes de meternos a las cirugías, quisiera explicar cuál es el concepto de las famosas suturas barbadas que se han mencionado mucho, que algunos no la usan, algunas sí, algunos les ha ido mal, algunos ha ido bien. Bueno, las suturas barbadas, el concepto de las suturas barbadas es el concepto coaxial del doctor Mario Mantovani. El doctor Mario Mantovani, en Milán, hace unos años, mencionó que teníamos que hacer una técnica avanzada de rigidez faríngea para que la pared lateral o la pared anterior resistiera más al colapso. En pocas palabras, tomar los puntos rígidos de la faringe, como vienen en nuestro manual, en los capítulos de anatomía, en esas fotografías vemos dónde está la espina nasal posterior, el ánulus pterygoideo y el rafe trigomandibular. Bueno, para entender el concepto coaxial, tenemos que ver cómo se colapsa la pared, la faringea, el colapso anterior y el colapso lateral. Por ejemplo, este es un típico colapso concéntrico. Vean cómo las paredes dan de sí con la presión negativa. Esa presión negativa es la misma que cuando nos subimos a un avión, tomamos un botecito de agua como ese, de PET, y cómo ese plástico, por su consistencia, se colapsa. ¿Cómo rompemos el colapso? Al romper la presión negativa, al destaparlo. Bueno, ¿cómo podemos evitar que esa pared se colapse? Cambiándola. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con un colapso con presión negativa como este, con ese tipo de ronquido tan intenso, vean, ese es el típico paciente con un colapso en la faringe. Puede llegar a tener problema nasal, puede tener un problema, bueno, ok. Tiene un colapso en la faringe. Vean el paladar cómo se da de sí, cómo la pared lateral da de sí, causando el famoso ronquido y causando la apnea. ¿Cómo vamos a cambiar ese material de ese botecito? Bueno, podemos cambiarlo como este. En el avión nosotros tomamos una lata, que es otra consistencia de pared, y aunque tienen la misma presión negativa, porque es el mismo avión y la misma presurización y la misma altura, podemos ver cómo acá sí se ve que está colapsado, pero en la lata de coca no vemos que esté colapsado. ¿Por qué? Porque el material es más resistente a la vibración. ¿Cómo vamos a cambiar el material de la faringe? Vamos a hacerlo más rígido. Y ahí donde entra la mayor rigidez que podemos provocar con una técnica avanzada de rigidez, como son las suturas barbadas, que más adelante vamos a hablar de ellas, pero esta es una típica imagen de un paciente antes de la cirugía y después. Vamos a hacer una técnica avanzada de rigidez palatina. Por eso, por lo general, no es necesario cortar el músculo, sino remodelarlo.
Y eso es lo que el doctor Mantovani en sus últimas charlas mencionaba antes de fallecer. Desgraciadamente se nos fue hace unos años. El doctor Mario Mantovani mencionaba que las técnicas conservadoras, sin necesidad de cortar el músculo, tenían un éxito igual o mejor que el andar cortando el músculo, que después ya no iba a volver a funcionar. Y esos músculos son los que nosotros tenemos aquí. Nosotros los vemos en nuestro libro, donde vemos el palatofaringeo, cómo lo estamos disecando, cómo lo estamos separando del constrictor, cómo encontramos las arterias que nos pueden provocar problemas, cómo podemos ir sobre la arteria, ir con nuestras herramientas quirúrgicas para evitar un sangrado intraoperatorio o postoperatorio y poder separar ese músculo del constrictor para poder movilizar. Entonces, dentro de nuestro libro, vamos a hablar sobre estos conceptos. Nariz. La nariz, más que hablar de cómo operar la nariz, cómo hacer una septoplastía y cómo hacer una valvuloplastía, una rinoplastía funcional, vamos a contestar las preguntas más realizadas en cuanto a la nariz en sueño. Si me opera la nariz, ¿dejo de roncar? Es lo primero que nos preguntan en el consultorio. Y la verdad les quiero decir que tengan cuidado cuando le prometen a un paciente que va a dejar de roncar porque le operan la nariz, porque eso tiene un poquito de complicación. La otra es, si me opera la nariz, ¿me corrige la apnea? Si cierro la boca al dormir, yo ya tengo 0 apnea y 0 ronquido. Corregir mi función nasal es necesaria para mi problema. Me va a operar la nariz, doctor. Yo lo que quiero es que me opere el ronquido. Yo quiero que me opere el paladar. Yo siempre he tenido la nariz tapada. Yo no tengo por qué me va a operar de la nariz. La nariz es muy importante y la verdad que vamos a platicar por qué el concepto de la nariz es importante. Vean, estas son las imágenes típicas de un paciente con apnea del sueño con una nariz alterada. Vean la posición del paciente al dormir con la boca abierta, haciendo una inspiración forzada. Este paciente tiene un claro problema valvular, con una nariz a tensión, leptorrino. Vean la mala oclusión, vean la cavidad oral abierta, vean el esfuerzo que hace, y rompiendo la apnea en ese momento. Vean el otro paciente en la misma posición. Vean los labios secos, el esfuerzo respiratorio que hace al dormir. Estas son las típica imagen en la endoscopía del sueño del paciente con obstrucción nasal. Vean cómo rompe la apnea hasta el 9º intento. Esos son los esfuerzos que hacen toda la noche, 300 veces, 350 veces, 400 veces. Todos, aunque parezcan que son iguales, no son iguales. Y a todos tenemos que corregirle la nariz porque es la puerta de entrada. No pueden dejarlo así al paciente. Es la puerta de entrada de la vía respiratoria, ¿verdad? Vean este paciente con su tatuaje. Vean el esfuerzo que hace. Vean dónde estamos viendo nosotros. Ya se ve la luz translúcida en el cuello. Tenemos que ayudar a estos pacientes a respirar mejor. Entonces, el concepto en la nariz, para fines prácticos, es no cómo hacer la cirugía de nariz, para el sueño, sino cuándo. El timing es lo más importante en una cirugía de nariz en los pacientes con apnea del sueño. No le voy a hacer, no sé, spreaders, le voy a poner un splay, le voy a poner un injerto. No. Eso es decisión de cada rinólogo. El quien se mete a esto tiene que operar muy bien la nariz y tiene que saber exactamente qué hacer en la nariz. El problema es cuándo. La exploración nasal completa, el saber leer la tomografía, el buscar ese espolón si es que realmente le causa problemas, los cornetes, saber, pero extremadamente bien los cornetes, saber cuándo vas a hacer resección interior de mucosa, resección externa, usar energías. Ya no estamos para cauterizaciones de cornetes, eso es una técnica de 1930, estar quemando los cornetes en esta época donde se supone que hacemos endoscopía de mínima invasión y quemamos todos los cornetes y nos llevamos la lámina propia y nos quemamos todos los cilios. Es algo totalmente anacrónico y totalmente incongruente el que alguien diga que hace mucha endoscopía y le quema el cornete con un cautero. O sea, realmente tenemos que cuidar esa mucosa, tenemos que cuidar esos cilios, buscar una exploración nasal completa para poder solucionar el problema. La cirugía nasal es la luz verde, el semáforo verde que necesitamos para continuar con el tratamiento quirúrgico de este paciente. Si este paciente tiene apnea del sueño, si tu paciente tiene apnea del sueño y tiene problema nasal,
tienen que poner en un foquito rojo que tarde o temprano esa nariz la tienen que arreglar. ¿Por qué? Porque antes de pensar en arreglar la faringe, el paladar, la salida, la base de la lengua, la epiglotis, antes de pensar en todo eso, tienen que optimizar su función nasal. Hay múltiples estudios para optimizar, que se habla del CPAP, de la optimización del CPAP. Ese es el concepto. La cirugía nasal es una opción que tenemos para optimizar el uso del CPAP. Mejor el ronquido, cura la apnea, porcentajes. El concepto es que la cirugía nasal desaparece raramente el ronquido, lo cambia de tono, en ocasiones se puede empeorar. En el 80% de los casos no hay cambio en el ronquido. Mejora la somnolencia diurna, eso sí, los cuestionarios de calidad de vida mejoran y muestran una reducción en la resistencia nasal si tú la cirugía de la nariz la hiciste correctamente. O sea, en teoría, lo que nosotros estamos buscando en la cirugía de nariz es disminuir la resistencia nasal, y eso es lo más importante en esto. Si nos regresamos a resistencia nasal, al principio del resistor de Starling, sabemos que si algo está colapsado en la parte anterior de una vía aérea, de un conducto, lo más flexible de ese conducto va a tender a colapsarse. Entonces, si nosotros tenemos una nariz afectada, nuestra faringe es más hipercolapsable. Y ese es el gran problema que tenemos con pacientes de apnea del sueño. No los vamos a curar, pero los vamos a mejorar en ciertos niveles que no se ven a simple vista, sino se ven en algunos estudios. Entonces, en pocas palabras, si somos rinólogos de sueño, tenemos que saber manejar la válvula, tenemos que saber manejar la nariz, tenemos que saber manejar los cornetes, tenemos que saber manejar el lateral, tenemos que ser excelentes rinólogos para entrar a esto. Y hay múltiples estudios que hablan de eso. Si la cirugía nasal para el ronquido, si las indicaciones de cirugía nasal para la intolerancia CPAP, si la función nasal tiene que ver con el CPAP, si cómo manejar la falla de CPAP con cirugía, con algún otro tipo de cosas. Lo que se ha visto es que estos pacientes, el ronquido lo resuelve un 12%, y eso tienen que tener ustedes en cuenta, porque si le prometen a un paciente quitarle el ronquido porque le van a operar la nariz, tienen un 12% de posibilidad de ganar. Así que si le van a meter una apuesta, pues como que la van a perder. Así que créanme, yo he tenido en mi consultorio pacientes operados por amigos súper bien operados, pero que siguen roncando y están indignadísimos con su cirujano. Cuando yo le digo, oye, pero yo te veo muy bien, septum muy derecho, los cortes bien, ¿estás respirando bien, no? Sí, estoy respirando bien. ¿Y por qué estás enojado? Porque sigo roncando, doctor. Y a mí me dijeron que me iban a quitar el ronquido. Y no me hicieron ningún estudio de sueño, ningún estudio de ronquido, nomás me dijeron que tenía tabique desviado, me lo arreglaron y sigo igual. Vean el riesgo que es pensar en hacer cirugía anecdótica de sueño. Entonces, si estos tipos de pacientes con problemas nasales que estamos viendo a cada rato vienen porque también tienen apnea del sueño, pues aprovechen esa nariz, aprovechen esa cirugía nasal, y antes de hacerle la nariz, pues háganle una endoscopia de sueño y ya saben cuál es el paso que sigue. Ese es el tip que les digo, porque en ocasiones en algunos países es complicado hacer una endoscopia de sueño porque pues no la cubren algunas compañías de seguros, no la entienden en algunos centros hospitalarios, los mismos anestesiólogos no saben qué les estamos pidiendo, y pues este es un reto, abrir un campo en un área nueva, ¿verdad? Entonces, la resistencia nasal aumenta directamente la adherencia al CPAP. Esa es la puerta de entrada a las clínicas de sueño, y aunque la gran mayoría de los CPAPs pueden con un tabique desviado, hay que tener en cuenta que la mitad de los pacientes que usan CPAP a 3 a 5 años van a dejar de usar. ¿Y cuántos pacientes de esos dejaron de usar el equipo por un alto nivel de percentil 95? O sea, de la presión que usa el equipo normalmente para romper su apnea. Y si ustedes pueden romper, si pueden disminuir esa resistencia nasal con una cirugía, pueden aumentar la adherencia. Vean, este paciente con CPAP y vean las diferentes presiones que utiliza para romper su apnea. Esto es lo que hacemos muy comúnmente cuando hacemos endoscopia de sueño con CPAP en pacientes con una intolerancia o una poca adherencia a CPAP. Tenemos que ver qué es lo que está causando que a diferente nivel de presión, este paciente sienta que tiene diferente nivel de mejoría. Indicaciones clínicas de cirugía nasal para intolerancia al CPAP: es efectiva en intolerantes al CPAP y la clave es retitular. O sea, lo más importante después de operar a un paciente de nariz con apnea del sueño
que tuvo falla en el CPAP es no olvidarnos del CPAP, sino retitularlo después de la cirugía para ver si hay un regreso al equipo. O sea, nosotros no somos enemigos del CPAP como algunas especialidades creen que somos. Nosotros somos aliados del CPAP cuando hacemos una cirugía de este tipo. Por ejemplo, en este otro paciente que estamos haciendo una endoscopia de sueño por intolerancia a CPAP, estamos viendo que una de las causas de intolerancia a CPAP y de un presentil muy alto de presión que usaba este paciente era la epiglotis que estaba causando un colapso a la presión positiva. Y esta es una de las causas más escondidas de intolerancia a CPAP. Y ahí andan cambiando el equipo, metiendo mi PAP, metiendo mi nivel, metiendo otro tipo de estudios, manteniendo a pacientes con 16 de presión, sabiendo que ese paciente tarde o temprano va a abandonar el equipo. Entonces, esto es cuando el cirujano de sueño debe entrar a ver la causa de por qué este equipo está usando tanta presión. Y este es uno de los estudios que hemos presentado en nuestro grupo de entrenamiento, un grupo liderado por el doctor Giorgio Pío, el doctor Rodrigo Aliaga, el doctor José Zudillo, la doctora Shirley Ramírez de Colombia y los demás de Chile, presentaron este estudio sobre la relación entre la titulación de CPAP, variables antropométricas y los hallazgos durante la endoscopia de sueño. Y encontramos que algunos pacientes que no tenían colapso epiglótico sin CPAP, lo presentaban cuando le ponían el CPAP. Entonces, vean cómo teníamos que hacer varias variables de exploración para encontrar la causa del problema, entre otras cosas que encontramos. Función nasal del sueño, algunas cirugías que pudiéramos utilizar. Hay un artículo, hay un estudio muy interesante sobre cirugía nasal y amidalectomía pura para aumentar la adherencia al CPAP y los efectos en el CPAP. Y los efectos, fíjense, este es un clásico resumen tomado de otro libro, que es un clásico donde hablamos de cirugía de sueño, donde en este libro hablamos de los resultados post y pre de índice de apnea. Y vean cómo en todos estos autores el índice de apnea pues realmente no cambia. Básicamente es el mismo en casi todos los autores. O sea, el índice de apnea después de una cirugía de nariz no cambia. O sea que para quitar la apnea está complicado. En este otro, vean lo que sí cambia. La presión que utiliza el CPAP para romper la apnea. Entonces, ya viendo estos estudios que son de los principios del siglo, donde veíamos que la presión para romper la apnea bajaba en la gran mayoría de los pacientes operados de nariz, nosotros en nuestra clínica empezamos a ver que era exactamente lo mismo. Vean este paciente con un percentil 95 de 10.9. 10.9 era su percentil 95. Le hicimos una cirugía funcional nasal clásica, la que todos hacemos nosotros, todos que somos otorrinos, operamos nariz, hacemos una cirugía convencional funcional en nariz. Unos meses después, retitulamos a este paciente y su percentil le bajó a 8.5. Es más, lo máximo fue 9. O sea, en pocas palabras, a este paciente le bajamos 3 puntos de presión. Y eso, créanme, que vale oro. Somos los únicos en este ambiente que podemos bajarle la presión al CPAP y no solamente porque le jalamos el botoncito del CPAP, sino porque hacemos una cirugía funcional que hace que el CPAP tenga menor presión y aumentando la adherencia del paciente. Y eso, señores, es la llave de oro en las cirugías. Vean, 10.9, 8.5. Señores, esto es como enseñar para los rinoplásticos una nariz antes y una nariz después. Hazte cuenta que esta es nuestra foto pre y post. Nomás nos falta ahí bailar y todo lo rollo, ¿verdad? Vean, 10.9, 8.5. Esto es un resultado excelente en cuanto a la función nasal. No podemos dar de alta al paciente de manera subjetiva. Tenemos que saber que al paciente sí le corregimos la resistencia nasal. Entonces, en conclusión de nariz, la nariz es clave para la resistencia nasal, es la puerta de entrada para la cirugía multinivel, es clave para la utilización de CPAP y para hacer otorrino de sueño tenemos que darle durísimo a la nariz. Esos son los conceptos que quisiera hablar sobre nariz. Ahora nos vamos a la faringe. Y de la faringe tenemos que hablar de la óvulo-palato-faringoplastía como un antecedente. La óvulo-palato-faringoplastía convencional, la clásica, es una cirugía por historia de fracaso. En la literatura menciona más del 50% de falla.
No podemos hacer una cirugía que tiene más del 50% de falla. O sea, es inconcebible tener un paciente y decirle, te voy a hacer una cirugía que a la mitad de los pacientes les va mal. ¿Saben qué? Pues es complicadísimo, ¿verdad? Entonces, del 99 para acá, empezó a haber unos cambios. Aunque todavía la óvulo-palato-faringoplastía en aquellos años se usaba el concepto del one size fits all, o sea, eso quiere decir hacerle a todos lo mismo, la verdad que a mí se me hace complicado practicar eso. Yo creo que es difícil querer hacerle a todo lo mismo como si todos los pacientes fueran iguales. Y la verdad que eso es complicado. Entonces, en nuestro libro empezamos con una técnica que fue idea de los 90 por el doctor Powell y Riley, el cogajo palatino, eso lo hizo el doctor Alfonso Villaseñor, uno de los pelos que tenemos que ahora es un rinólogo y plástico facial. Powell y Riley desarrollaron esta en los 90 como una opción a la óvulo-palato-faringoplastía. Se basa en una técnica de una recesión mucosa en espejo de la óvula. Después esa óvula se sutura hacia arriba, no amputándola, sino haciendo una rotación del coraje palatino. Esas son imágenes de nuestro manual. Y vean cómo se sutura hacia arriba, se hace un manejo con suturas hacia arriba y hacer una como neoúvula. Y esos son los resultados típicos de este tipo de técnica, que el colgajo palatino. Yo tengo que decirles que yo ya dejé de hacer esta técnica ya hace tiempo, 2014 creo que fue una de las últimas cirugías que hice, y esta fue la causa por la cual lo dejé de hacer, ya lo presenté en el abordaje. Yo tenía muy buenos resultados pasivos, pero cuando el paciente se iba a dormir, vean de dónde sale el palatofaringio, que no toqué, las fibras profundas y ventrales del palatofaringio, que solo corté arriba, porque créanme que solo cortar el pilar posterior no es cortar el palatofaringio, esas son las fibras que vemos externas. Allá adentro todavía hay más fibras del palatofaringio y esas son las que se hipertrofian porque compensan a las fibras que tú cortaste pensando que son todas las del palatofaringio. Y vean cómo al respirar este paciente seguía roncando y seguía con colapsos. Y esta es una de las causas de falla en esta cirugía. Claro, en un paciente con paladar intermedio les iba muy bien, pero en un paciente con paladar oblicuo o un paladar alto les iba peor, porque le metía más peso a la línea media. Entonces, estos pacientes regresaban y me decían, oye doctor, a mí me fue mal. Eso es una de las causas por las cuales tuvimos que adaptar, tuvimos que buscar la técnica ideal para el colapso ideal, no la técnica que le sale bien al cirujano. Vean el espacio pasivo y el espacio activo. Totalmente diferente. Y esa insuficiencia es la causa de este problema. Entonces, para hacer una cirugía de faringe completa, me basé en algunas técnicas y para mí, la disección del músculo palatofaringio es clave para colocar ese músculo en la posición que yo quiero. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo estamos separando con mucho cuidado las fibras del palatofaringio del constrictor. Esto es lo que siempre en nuestro manual estamos marcando. Estamos haciendo dibujos diciendo, separen el músculo del constrictor. Vean en esta otra en este otro video, como con una Harman, como nos enseñó el otro Michel, separamos las fibras del constrictor del palatofaringio. Poco a poco, con cuidado, sin hacer perforaciones, sin perforar el palatofaringio y obviamente sin meterte al constrictor o al lecho amigdalino. Y lo mismo prácticamente del otro lado, separar las fibras para que este músculo separado ya lo podamos colocar, vean cómo se ve hasta más alto el lecho amigdalino. Este palatofaringio lo podemos colocar donde queramos, sin cortarlo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ese músculo siga funcionando y lo podamos colocar en una zona, por ejemplo, donde estaba la grasa supratonsilar. Vean qué claro se ve ahí cómo estamos soltando el músculo y tenemos que tener visión amplificada para poder separarlo. Esta es una separación del músculo para poder colocarlo donde queramos. Vean cómo ahí estamos haciendo una prueba de recolocación. Hacia arriba y hacia un lado. Ya no sentiste tensión ni nada. Entonces, ¿verdad? Al no sentir tensión, no necesitamos hacer líneas de relajación, incisiones de relajación. ¿Por qué? Porque este músculo completamente lo estamos moviendo. Entonces, una de las primeras técnicas de esfinteroplastía de expansión que el doctor Pang reportó, estos son nuestros dibujos de nuestro manual, se hace una disección del músculo, en esta técnica se corta el músculo
se hace un túnel debajo del palato gloso con una tijera de fomón o con una pinza y pasamos el músculo a través de ese túnel y lo suturamos, pero me regresé, déjame, ahí está, y lo suturamos debajo del palato gloso para poder ampliar esa pared lateral y ampliar el colapso. Entonces, en teoría la cinturoplastía sirve para un colapso lateral. La reportó el doctor Pang en respuesta a la técnica del doctor Cajali de faringoplastía lateral hace unos años. Y esa técnica, pues, la verdad, al igual que la del doctor Cajali, pues se tiene que cortar el músculo y se tiene que suturar hacia un lado, hacia el ánulus, debajo de la mucosa del palato gloso. Ahí estamos midiendo el músculo, vean. Y ya que lo tenemos hacia un lado, hacemos un túnel debajo del palato gloso, lo suturamos con un bicril, con una sutura normal, y ahí terminamos la cirugía. Realmente, sinceramente, los resultados son buenos. El problema es que el corte del músculo me seguía provocando una disfagia postquirúrgica, y más si secabas completamente el músculo, que es una de las variantes. Si no cortas el pilar posterior, pues no vas a causar disfagia porque sigue el músculo ahí completo, pero si lo vas a cortar completo, puede causar problemas. Este es un estudio de 2023 del doctor Pang, donde hace una revisión a 15 años. Él no ha cambiado su técnica en 15 años y me menciona que tiene un 80% de efectividad, cerca del 80% de buenos resultados, una media de 41 años, con un índice medio corporal, de índice masa corporal medio de 28. Es muy interesante, la verdad que todavía hay muchos centros que lo están utilizando. Yo lo dejé de hacer hace tiempo por el advenimiento de las suturas barbadas, pero bueno, es una buena técnica que se puede utilizar todavía, pensando en una técnica que corta el músculo. Otra técnica es la faringoplastía de recolocación del doctor Lee. El doctor Lee está en Taiwán. Es una técnica basada en suturas, poniéndolas hacia un lado. Nosotros en el manual la reportamos con nuestra técnica modificada, que es disecando el músculo sin cortarlo y haciendo este efecto que ustedes están viendo en estos videos. Vean cómo el músculo disecado lo podemos colocar donde queramos, porque ya está suelto, y podemos colocarlo hacia la zona lateral y anterior, corrigiendo el espacio retropalatal y el espacio lateral. Prácticamente fue la primera técnica que sugirió sacar la grasa supratonsilar, disecar la grasa supratonsilar, hacer una cuña en ese espacio y, basado en sutura, recolocar el músculo. Nosotros lo único que hacemos es disecar el músculo, esa es la única variable, usando bicril normal, bicril 2 ceros, 3 ceros, y recolocar el músculo. La técnica Lee es una técnica muy buena para cierres altos laterales y darle un poquito de fibrosis al paladar en cuanto al ronquido. Yo la sigo haciendo, es una técnica que nosotros seguimos utilizando, y la verdad que es una técnica que nos tiene buenos resultados con la modificación del músculo. Y hablamos de la faringoplastía lateral del doctor Cajali. El doctor Cajali fue el primero que reportó una técnica para colapso lateral como debe ser, como la menciona, la faringoplastía lateral. La faringoplastía lateral que él reportó a principios del siglo es totalmente diferente a la faringoplastía lateral que está haciendo actualmente el doctor Cajali. Así que, si la gente cree que la faringoplastía lateral del libro, de aquella época, del artículo del 2000, de principios del siglo, es la que él está haciendo ahorita, él no lo hace ni él ya. Entonces, yo creo que el gran problema es que no le ha cambiado el nombre. La faringoplastía versión 6, que es la que actualmente está haciendo el doctor Michel, es totalmente diferente, y a los que no la conocen, les recomiendo que la conozcan. Una técnica muy buena. Lo único que a mí no me gusta es que se corte el músculo, y la verdad que en esta época que estamos hablando de conservador y de preservativo y de buscar lo mejor y lo menos invasivo al paciente, yo sigo pensando un poco en que podemos buscar alguna técnica que no recorte el músculo, aunque sea más complicada. Entonces aquí actualmente esto es lo que se está haciendo. Este es un video que hicimos junto con el doctor Michel hace un tiempo en Madrid, en Sevilla, donde él está disecando un músculo, que él está explicando cómo la clave es tomar todo el espesor del músculo para poder reacomodarlo. Ahí está mencionado cómo van las fibras del palato faríngeo. Las fibras son como un arco. Y uno de los errores es creer que solo el pilar posterior es el músculo palato-faríngeo. Él ahí está explicando cómo es muy profundo y tiene que disecarlo para reacomodarlo en la pared lateral y alta. Que básicamente, si se fijan, es casi lo mismo que hacemos en las otras técnicas.
Aquí la única diferencia es que el doctor hace una miotomía completa del músculo en la porción inferior para lateralizar más ese músculo y soltar el músculo en sección inferior. Lo único que yo puedo decir ahí es que el músculo que tú cortas es un músculo que ya no va a volver a trabajar. Y ese es un colegajo vivo, no funcional. O sea, de eso a quitarlo, la verdad, y yo se lo he dicho a Michelle, siento que es lo mismo, pero bueno, con todo respeto, hay que hacerlo. Yo sigo haciendo esa técnica solo en laterales completos, donde me va bien, pero solo en colapsos completos laterales. Y viene lo de las suturas barbadas. Las suturas barbadas empezaron en 2009 con con una técnica piloto que fueron las famosas cortinas romanas, Roman Blinds Technique. Esa fue una técnica que hizo el doctor Mantovani en el 2009 en Milán como una técnica piloto para ver si las suturas barbadas pudieran funcionar en la faringe. Y las suturas barbadas eran básicamente poner unas suturas que no se necesitan nudo, que tienen unos ganchitos que quedan en donde las dejas, para poder darle fibrosis y recolocación a los músculos durante la cirugía. Esta es una de las técnicas, este es uno de los dibujos de nuestro manual, y este es uno de los videos donde nosotros estamos haciendo una BRP convencional. Vean cómo sacamos grasa supratonsilar, sacamos el músculo, lo disecamos, y ya que está suelto, nosotros colocamos las suturas en esa forma como una estrella, empezando en la espina nasal posterior y recolocando los músculos hacia un lado y hacia arriba. Podemos hacer palatoplastías técnicas de resección en el paladar anterior, como esa incisión que hacemos en el paladar para después cerrarlo. Y esa incisión provoca mayor rigidez palatina y evita la vibración o el flutter que provoca ronquido. Aquí estamos ya terminando la técnica. Vean cómo estamos sintiendo la vibración, estamos viendo si los ángulos están correctos y hacemos una tensión de la sutura. Ahí vemos que si la úvula está hacia adelante, hacia atrás, por lo general más recortamos la mucosa sobrante de la úvula, no cortamos la úvula. Tenemos años de no hacer resecciones completas de úvula porque realmente no es necesario. Estos son los puntos que hacemos en el manual, el esquema de suturas que se necesitan en una BRP convencional con nuestra modificación del músculo palatofaríngeo. Vean cómo ahí estamos cortando la sutura al final de la técnica y sentir la tensión del paladar es importante y ver si los ángulos están preservados. No se asusten al principio de hacer una cirugía barbada porque se dematiza muchísimo la faringe y si la ven a los 2 o 3 días va a estar muy dematizada, pero después se recupera, provoca una buena cicatrización. Y aquí es otra técnica que estamos haciendo. Hacemos una recolocación del músculo palatofaríngeo hacia un lado y hacemos una fibrosis con ese tipo de cierre con la sutura para cerrar la incisión en el paladar. Vean cómo esa es una de las maneras de enseñanza que tenemos en nuestro programa. Los cirujanos están operando y nosotros estamos viendo directamente el desarrollo de la cirugía. Este es un trabajo que hicimos junto con el grupo italiano, donde con una cabeza en 3D, con una modelo de faringe que se diseña para poder imprimirlo en 3D, podemos hacer ciertas técnicas prácticas en ese modelo para que los fellows de cirugía de sueño puedan tener el manejo de las manos y de la técnica de sutura que se necesita con estas técnicas faringeas. Y obviamente hemos tenido estudios, artículos donde hablamos sobre si este tipo de cirugías, sin cortar el músculo, remodelando la faringe, realmente le retiran el CPAP a los pacientes. Y sí hemos visto que los pacientes, sinceramente, llegan con buenos resultados, les hacemos estudios de sueño a los 4 y 6 meses y tenemos hasta 77% de efectividad en este tipo de técnicas en pacientes bien seleccionados. Y el bien seleccionado no nada más es el índice de masa corporal y el cuello. La verdad que desde el percentil 95 que utilizan en su CPAP hasta el tipo de colapso que tienen para saber si esa técnica es la que va a ayudar. En este caso, una alianza modificada. Y las complicaciones de las suturas barbadas, en este artículo que presentamos en el 2022, hicimos un multicéntrico donde vimos que no hay más complicaciones que en técnicas convencionales y no hay insuficiencia velopalatina, como en otras técnicas cortantes que se utilizan y que todas se utilizan.
pueden causar. Entonces, ya para irnos a lo que falta, que es lengua y epiglotis, vamos a hablar de las 3 técnicas que utilizamos en lengua en pacientes que tienen obstrucción de lengua. Básicamente, las técnicas que están reportadas son la hemiglosectomía, la modificación de SMILE, que hay múltiples modificaciones de la incisión submucosa de lengua, de línea media, covulación directa en la línea media, recesión en cuñas con cauterio, y la erosión volumétrica de base de lengua. Las técnicas de suspensión de base de lengua nunca fueron autorizadas por la COFEPRIS en nuestro país, y obviamente el implante hipogloso sigue siendo no autorizado por nuestra FDA, que es la COFEPRIS en México, no sé en otros países. Y la cirugía robótica transoral es un poquito controversial porque realmente no hay un artículo que diga que con el robot nos va mejor, y aunque te vea bonito, si nos fuera mejor, créanme que yo lo haría. Yo usaría robot si tuviera mejores resultados. Y obviamente, pues las compañías terceras pagadoras, o sea, el tercer pagador, las compañías de seguro, no cubren el robot para apnea del sueño en nuestro país. Entonces es complicado manejar un equipo de alto costo teniendo que los resultados no son mejores. Esta es la primera técnica que reportamos en nuestro manual, es la radiofrecuencia controlada, básicamente una técnica que se puede hacer en anestesia local o con general. Se pinta la lengua en ciertos puntos, se manejan 3 o 4 puntos de 15 segundos con la técnica de nariz, y realmente los resultados son buenos. Hay unos lugares como Australia que es la única técnica de lengua que utilizan. Básicamente se colocan entre 4 o 5 puntos de cada lado en la línea media segura lingual. Ahí se ve en este video cómo lo estamos haciendo en tiempo real. Vean cómo estamos colocando la pieza de mano de cornetes de su técnica, de su consola de radiofrecuencia en la lengua para poder reducir con 15 segundos en máxima temperatura la lengua. Los resultados son buenos, de verdad que para obstrucciones moderadas puede ser muy bueno. En la época del COVID seguimos trabajando. Esta es la generación 14, la que abrió después del COVID, una generación muy querida por mí. Y la verdad que estas técnicas de lengua pueden ser variables. Si la obstrucción es más grande de lo normal, podemos hacer unas incisiones submucosas, como la que se hacía con el SMILE. Yo la verdad ya no hago un SMILE, yo ya no hago submucosa en un túnel cerrado. Yo lo que hago ahora es abrir la lengua por la línea media, como ven en este esquema de nuestro manual. Ahí está la restricción que se hace. Vean, buscando la zona segura, hacemos una incisión en la línea media, separamos con suturas de referencia y hacemos un surco grande y llegamos exactamente a la B lingual. Y llegando a la B lingual, ahí ahora sí hacemos nuestro túnel submucoso, pero con visión directa, sin un túnel tan alto en la línea media. Podemos hacer algo más seguro para nuestro paciente. Vean cómo ahí ya hicimos la recesión en el túnel y le estamos dando vuelta en coagulación para evitar sangrados, y vean todo lo que se baja en esta lengua en una hemiglosectomía con coagulación. Otras técnicas como el SMILE, como ya había mencionado, tienen su cuidado, todavía tienen indicación en niños sindromáticos, pero obviamente tenemos que tener muchísimo cuidado en este tipo de técnicas. Vean cómo se hace un túnel en la línea media de la lengua, se llega hasta la base de la lengua y hacemos un tipo de abanico para poder resecar de manera submucosa la base de la lengua y tener una buena respuesta. La clave en toda la cirugía de lengua es esto: la línea media segura lingual. Marcar nuestro nuestro complejo neurovascular para tener una mejor seguridad en hacer técnicas en base de lengua. Esta es unas fotos de cuando hacíamos el SMILE, que ya lo cambiamos por la hemiglosectomía. Y la otra técnica es la coagulación directa de base de lengua. Este es un video cortesía del doctor Steve Amado. Yo les quiero decir que esta técnica de coagulación directa de base de lengua o de resección directa de base de lengua, como se hace en la cirugía robótica o en otras áreas, yo no la practico, la reporto como debe ser, pero la verdad, a mí me gusta más hacerlo todo submucoso, pero es directamente irte a la base de la lengua, en la línea media, preservar 1 centímetro de calado y hacer una resección de la base de la lengua, como están viendo aquí en este video.
Se controla el sangrado de manera directa, se hace una resección directa, mucosa, tejido muscular, tejido submucoso, y se hace la resección exactamente en la línea media de la lengua. Con diferentes energías, es básicamente parecida a la técnica que se utiliza con cirugía robótica. Y en epiglotis, aquí hicimos este capítulo junto con el doctor Richard Chávez, que es de Chile, y aquí vemos primero, tenemos que ver qué tipo de colapso tiene el epiglotis. Si es un epiglotis en trapdoor, como estamos viendo en este paciente, ese es un paciente en inspiración forzada normal. De este lado, del lado derecho, estamos viendo un trapdoor por presión positiva de CPAP, que son dos diferentes tipos de colapsos epiglóticos. No todos los colapsos epiglóticos se deben de operar. Hay que ver si realmente este colapso epiglótico provoca problemas. Es súper importante evaluar este tipo de colapso. El colapso floppy en este paciente cuando es una laringe totalmente laxa por una probable laringomalacia, aunque no sabemos realmente si eso existe. Hemos tratado de buscar una relación, todavía no hay ningún artículo que habla de eso. Y el colapso lateral o el libro, un artículo, una epiglotis que es conocida como epiglotis en omega, que en expiración forzada causa este colapso inspiratorio que causa sensaciones de ahogo nocturnos y unos cambios en la presión cuando este paciente usa CPAP. Entonces, este es un ejemplo de un decúbito supino con CPAP a 14.4 de presión, que quiero decirles que es una presión muy alta para mantenerlo así el paciente. Y vean que uno de los causantes de la presión era este tipo de colapso a la presión positiva. Entonces, este es nuestro reporte que hicimos de una clasificación de colapso epiglótico que lo hicimos junto con el doctor Carlos Francia, el doctor Antonio Mofa, el doctor Manuel Casale, el doctor Giorgi, Francisco Ifrati, Simone Di Giovanni y el doctor Peter Batista. Hicimos esta clasificación de colapsos epiglóticos, lo dividimos en varias clasificaciones, prácticamente en 4, donde encontramos que había una primaria, una intrínseca, un 76%, y la secundaria era un 24% de los pacientes con colapso epiglótico. Y este es el colapso que nosotros encontramos. Revisamos 364 endoscopías de sueños, donde encontramos que 104 tenían un colapso epilótico. El colapso epilótico aislado era en 79. El colapso epilótico secundario a base lengua, paredes laterales en un 25%. Y el colapso primario como este, que es un colapso de abdomen y colapso lateral. Vean, esta es la clasificación. El AP, trapdoor type, en un 48% de los pacientes es encontrado. Vean cómo es un tipo como rígido con el colapso anterior. El laxo es el menos común, 13.5. El floppy no es tan común como uno puede esperar. El secundario a base de lengua es en un 25%, en un 24% de los pacientes. Y el lateral, como están viendo ahí, es un 14.5. Es el segundo menos común. Encontramos estos tipos de colapsos muy comúnmente y tenemos que ver exactamente cómo tratarlos dependiendo del colapso. Y aquí estamos viendo cómo se maneja, se puede hacer de manera endoscópica, se puede hacer de manera directa. A mí me gustó mucho el manejo endoscópico de epiglotis. Aquí estamos viendo este colapso lateral. Se necesita hacer una intubación nasotraqueal con tubo de arma de acero por el manejo de energía que utilizamos. Y dependiendo del colapso, es el corte que hacemos. Si es un colapso lateral, nos vamos a un 75%. Si es un colapso trapdoor anterior, solo un 25%. Si es un colapso laxo, yo le recomendaría hacerle un 50% para tener menos efectos secundarios. Ven aquí estas imágenes postquirúrgicas de epiglotis. Ahí nos falta un poquito remodelar el lado derecho. Estamos viendo las cuerdas, estamos viendo cómo fue la resección, que no quede absolutamente nada de sangre. Eso es bien importante después de la cirugía. No irnos lateral porque puede provocar un problema. Esta es la famosa generación 7, que era la otra perla de la doctora Yoli Crespo, después de la cirugía. Y aquí estamos viendo cómo después del colapso, como este caso de un laxo, y vean cómo se ve en el postquirúrgico inmediato, donde hacemos un poquito de resección en la cabeza, en la parte dorsal y ventral de la lengua, para que también haya una sinequia a favor y podamos hacer una pexia y tener mejores resultados.
Estas son las imágenes postquirúrgicas. Vean cómo está el colapso lateral en este paciente a la inspiración forzada. Y vean cómo se ve el postquirúrgico donde ya no va a haber ese colapso. Y obviamente este paciente, si tiene una buena vía aérea, un buen manejo de las cuerdas vocales, no va a tener ningún problema de broncoaspiración y no va a tener ningún problema de aspiración de secreciones, porque hay que recordar que el factor número 1 de protección de la vía respiratoria inferior son las cuerdas vocales, no la epiglotis. Aquí estamos viendo en un video editado cómo con la apunte colorado podemos hacer una resección epiglótica rápida, segura, del borde superior del epiglotis. Hacemos con un abrebocas convencional, ponemos una intubación nasotraqueal, hacemos un puntilleo y podemos hacer la resección del borde caudal, del borde libre de la epiglotis, en este caso de un 25 a un 50%. Y obviamente este es un video del doctor Salamanca y el doctor Federico Leone de Milán, donde me hicieron el favor de prestarme este video, donde se ve cómo se hace una pexia rápidamente haciendo una coagulación del repliegue glosoepiglótico. Vean cómo el repliegue glosoepiglótico está ahí, con un aspirador cauterio o con cualquier energía, le dan un llegue al repliegue, vean, y en ese momento, al hacerle el llegue con energía al repliegue, la epiglotis se anterioriza y se hace una pexia inmediata de la epiglotis sin necesidad de hacer resección del borde libre. Una técnica que ya hemos estado practicando y la verdad que nos va súper bien, es muy rápida para obstrucciones moderadas en trapdoor del epiglotis. Y pues estos son los artículos que hablan sobre si es necesaria la cirugía de epiglotis en la enfermedad del sueño, si es la epilotopexia es mejor que la resección, si el robot es una muy buena opción para utilizar para epilototomías. La verdad que son buenos resultados y los conmino a seguir estudiando en esta área. Hay buenos pretextos para meternos. Número 1, hay muchísimos pacientes y no están tratados. Número 2, muchos pacientes no les gusta estar en una silla, en un callejón sin salida, buscan alternativas y si anatómicamente y metabólicamente estos pacientes son candidatos a cirugía, el otorrino que está adentrado en esta área puede darle opciones. Una de las maneras es ir a cursos, ir a eventos de entrenamiento. Les comparto este curso que es el próximo en agosto, del 16 al 17 de agosto tenemos este curso en Paraguay. En 2024 lo organizan dos de nuestros esferos, la doctora Dorcas Sanabria y el doctor Diego Zamudio. Tenemos varios invitados de México, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Colombia. Los esperamos ahí el 16 y 17 de agosto. Cualquier información ahí está en el artículo. Es en la universidad, ahí están los teléfonos. Es en el lugar de la Universidad de la Integración de las Américas. Los esperamos el mes que viene en Paraguay. Después en noviembre, en Guatemala, el 15 y 16 de noviembre, tenemos el primer curso de apnea del sueño en Guatemala. Tenemos el honor de trabajar con la doctora Xiomara Amador, que es una de las pioneras en apnea del sueño en Guatemala. Va a estar el doctor Steve Amado de Colombia, el doctor Leopoldo Correa de Estados Unidos, el doctor Gustavo Cañar de Ecuador. Va a estar el doctor, va a estar yo. Vamos a estar varios trabajando en este curso. Los esperamos. La verdad que va a ser una muy buena opción de trabajar con nuestros amigos de Guatemala. Ese mismo fin de semana en Monterrey tenemos el curso de apnea pediátrica, que es un reto completamente entrarle a los niños en apnea del sueño. Esto lo organiza el doctor Raúl Martínez Vito y la doctora Perla Sepúlveda. Ahí está el correo electrónico para los que quieran venir aquí a Monterrey. Están invitados a este curso que va a ser muy interesante y va a tener unos profesores de la talla de la doctora Verónica de Marchi, la doctora Marie-France Musso de Estados Unidos. La verdad que les va a gustar mucho. Y pues el año que viene, este año, perdón, el 2 y 13 de diciembre tenemos un curso de sueño en Chile, en la clínica Santa María. Van a estar el doctor Cajali de Brasil, el doctor Ronaldo Tamés y el doctor Vite de México, el doctor Leopoldo Correa, que es un odontólogo de sueño buenísimo, la doctora Vanessa Leto de Brasil, que es una expertísima en terapia miofuncional, y varios invitados nacionales. Los esperamos a todos los de Chile ahí el 2 y 13 de diciembre en la Clínica Santa María. Un buen pretexto para ir a Chile de nuevo. El año que viene, todos los que estén en Clínica de Sueño, metidos en esta área, los esperamos en Londres, en marzo, del 7 al 9, o en Roma. Los esperamos
en junio, del 13 al 14 de junio, es buen pretexto para ir a Europa. Ahí vamos a estar todo el grupo, tenemos el orgullo de estar en los dos cursos representando a Latinoamérica y varios de nuestros colegas están también trabajando con ellos. Y el año que viene nos vamos en Chile en noviembre y obviamente aquí en Monterrey tenemos dos conceptos de entrenamiento. Nuestro diplomado de Storm Repertorio del Sueño ya está en su 10º año. Esta generación es la generación del 10º aniversario. Ya tenemos más de 89 egresados. Es 4 meses, un mes en línea, 3 meses presenciales. Ahí están los correos electrónicos. Estamos viendo currículos para el 2027. Los que estén interesados, pues con mucho gusto, adelante. Y unos últimos espacios de 2026. Ese es uno de los grupos que hemos tenido. Ahorita está la generación 26 trabajando con nosotros, que me ayudaron mucho para hacer esta charla y que les los agradezco aquí directamente a ellos, que están aquí conmigo. Y estos son algunos de los egresados de nuestros programas, que yo con mucho orgullo puedo decir que ya son líderes de opinión en sus países, siguen trabajando en esto, viven de esto, y la verdad que es un orgullo tener a estas excelentes personas y haber conocido y coincidido con ellos. Es un privilegio. Desde España, de Israel, de México, de Argentina, prácticamente de todos los países de Latinoamérica tenemos egresados, y la verdad que es un orgullo y la verdad que es un honor haber participado con ellos en cierta manera. Y este es el nuevo concepto que tenemos. Este año ya tenemos a nuestros primeros 3 trabajando en este diplomado internacional con el Campus Biomédico de Roma. Son 2 meses de trabajo en Roma, 2 meses de trabajo en Nueva York y 2 meses de trabajo en Monterrey, viendo las 3 maneras de trabajar en los diferentes países. Este es un curso que está diseñado para las personas que no hablan español, pero también para personas que hablan español, que hablan inglés, están invitados. Y ahí está la página de internet o el correo electrónico para los que estén interesados en este diplomado en Desorden Repertorio del Sueño, avalado por el Campus Biomédico de Roma, con el doctor Ofer Jakowitz, el doctor Manuel Casale y su servidor. Y la verdad que muchas gracias por su atención. Tuve que hacerlo un poquito rápido, pero la verdad que muy agradecido con la editorial, con las sorpresas que tenemos ya hacia adelante. Si hay preguntas o algo por el estilo, estoy aquí abierto para ustedes a recibirlas, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor. De verdad que iba a atreverme a hablar un poquito acerca del libro, pero realmente creo que usted dio un panorama bastante amplio acerca de lo que podemos conseguir en la obra que usted y la doctora Karina, aquí también lo tengo, eh, publicaron con Amolca. Realmente, pues, ver todas las indicaciones, contraindicaciones, las técnicas quirúrgicas, los materiales y los equipos necesarios para las distintas técnicas. Realmente es un material muy completo y de muchísima utilidad para los otorrinolaringólogos que se especializan en medicina del sueño, la verdad. Y bueno, hay preguntas, doctores, pero yo antes quiero decirles a los asistentes que quisiera que llenáramos una encuesta que vamos a poner en el chat, porque bueno, hay un interés en saber si hay una grabación en la reunión. Sí, sí hay una grabación, pero queríamos preguntarles a los asistentes si les gustaría visualizar esta charla nuevamente. Tienen un minuto para responder y cerramos la encuesta, y bueno, dependiendo de todo ello, pues compartimos la grabación o no. Y bueno, yo agradezco infinitamente a los doctores. Como les decía, pues digamos, no hay algo que ustedes hayan dejado por fuera del panorama general y del resumen general de la obra. Realmente creo que además se complementa muchísimo con el libro que viene y que está editando Amolca en español, y que viene próximamente, en donde el doctor Rodolfo Lugo también está como coautor, y que habla precisamente de la medicina del sueño, digamos, de cómo la apnea obstructiva del sueño está implicado también en otras áreas de la medicina. Bueno, no sé si han votado los asistentes. Está allí en la sala la encuesta. Eh, Realmente no sé si han votado o no, pero podemos cerrarla. ¿Podemos cerrarla, Dani? Ok, listo. La cerramos entonces. Y bueno,
Hay preguntas, doctores. Voy a leer algunas de las preguntas que han ido apareciendo en el chat de la sala. A la doctora Karina, cuando estaba exponiendo, el doctor Alberto Laura preguntó, al infiltrar con lidocaína, ¿no se deforma la anatomía al poner el esclerosante? Bueno, al realizar la infiltración, obviamente hay que esperar, hay que dar un periodo de tiempo en el que se absorba un poquito la lidocaína y pues hay que considerar la cantidad de lidocaína que se va a infiltrar para que no tengamos este problema. Ok. También una pregunta que hizo el doctor Julio Figueredo, que creo que el doctor Rodolfo pudo mencionar muy sucintamente al principio de su presentación, pero preguntaron, ¿a qué se refieren con punto K? Ah, de hecho, lo mencionó el doctor Lugo al inicio de su plática también. Es el punto, o sea, al momento de que se eleva el paladar blando, es el punto de mayor, se puede decir que está más arriba em, de, hacia la pared posterior de la faringe. Ok, Y realmente en inglés le dicen genu o rodilla. Es el punto de máxima inversión de los músculos del paladar cuando los ponemos en función. Y ese punto K es el punto donde, por lo general, el paladar blando hace una especie de caída. En algunos casos, como el artículo de la doctora Eva dice, algunas veces es oblicuo, algunas veces intermedio, algunas veces es el paladar vertical, ¿verdad? Cae así como una especie de caída libre, ¿verdad? Y ese en algunos lugares le dicen dimple point en inglés, genu, punto K en español, pero bueno, se ve a simple vista y algunas veces no se ve por la musculatura y tenemos que ver cómo se ve pasivamente o inactivamente el paladar para saber qué tipo de paladar es, dependiendo de la clasificación, ¿verdad? bien, doctores. El doctor Carlos Contreras preguntó, ¿existen algunos casos en los cuales exista la indicación de realizar cirugía esquelética o cirugía ortognática combinada con procedimientos de tejidos blandos como los presentados por ustedes? Claro, claro. De hecho, lo hemos hecho varias veces. Más que nada de lengua y algunas veces de epiglotis. Pocas veces de paladar, aunque en ocasiones lo hemos hecho con técnicas menos agresivas. Pero sí con mi maxilofacial, que es el doctor Armando Cervantes, hemos hecho algunas combinaciones. Y la verdad que nos ha ido muy bien. Dependiendo también, obviamente, de la anatomía y de las y de los motivos de consulta del paciente, que por lo general algunas veces están más enfocados en el ronquido que en la apnea, porque el paciente tiene una apnea leve, se corrige más rápidamente con la cirugía esquelética o apnea moderada, pero el ronquido, en este caso, por la vibración del paladar, tenemos que hacer algo en el paladar para corregir el ronquido. Pero sí, sí lo hemos hecho en combinación y la verdad que nos va muy bien. Bien. La doctora Joana Toledo pregunta, si la cirugía nasal está claramente indicada, ¿se recomendaría hacer la laringoscopia dinámica o somnoscopía después de la cirugía o desde el principio? Claro, de hecho, una de las cosas que comentamos en la charla es que si tú tienes un paciente con apnea del sueño ya diagnosticado y tiene un problema nasal y tú le vas a hacer una cirugía nasal, aprovecha, habla con tu anestesióloga y 15, 20 minutos antes de tu cirugía, ponle una pseudoanalgesia con un plano superficial, metes tu nasendoscopio, le haces la endoscopia del sueño, terminas tu nasendoscopía, hazla como tú quieras, con intervención, sin intervención, posicional, con CPAP, puedes invitar a tu odontólogo y hacer una titulación de dispositivos de mandibular, pero la cosa es que no te puedes alargar mucho, obviamente tienes una endoscopia de sueño rápida, y después te vas a hacer la cirugía de sueño, digo, la cirugía de nariz, y ya al paciente, créeme que le va a encantar ver si más allá de la nariz hay algo que le está provocando obstrucción nasal, ¿verdad? Ok. El doctor Diego Navarro preguntó, paciente con apnea obstructiva del sueño y septodesviación obstructiva.
Solicita siempre estudio de sueño y dice preoperatorio. Recomienda en algún caso corregir desviación y según el resultado posoperatorio realizar dice y estudio de sueño. Bueno, es que ahí lo que manda es el motivo de consulta. Si el paciente llega a mi consultorio y su motivo de consulta es ronquido y signos o síntomas que son sospechosos de apnea del sueño, y yo le encuentro un tabique desviado, pues sí, qué padre, tiene un problema nasal, pero este paciente de base tiene una apnea del sueño. Entonces, Mm, nosotros tenemos que investigar la apnea del sueño, no es que a todos les pida estudio de sueño. Yo les pido estudio de sueño a los sospechosos de tener apnea del sueño, no a los que tienen tabique desviado, ¿verdad? Entonces aquí lo más importante es el motivo de consulta. Es como si te llegara un paciente que quiere hacer una rino, tú lo ves, le vas a hacer una rinoplastía y en la exploración le encuentras un tumor de la nasofaringe. mm, Obviamente vas a tener que echarle ganas a ese tumor, ¿verdad? Igual acá con la apnea. Si te llega un paciente, motivo de consulta es apnea del sueño, pues tienes que abordarlo como apnea del sueño, ¿verdad? Ese paciente ya es un paciente de apnea del sueño. Que le encuentras una nariz, un tabique desviado, como yo dije en la charla, la nariz va a tener importancia dependiendo de lo que encontremos en los hallazgos clínicos de este paciente. Por lo general, si la apnea es baja y la calidad de sueño está afectada, la nariz tiene mejor papel en esos pacientes. Pero si la apnea es severa y el paciente tiene una calidad de sueño horrible, pues la nariz es importante, pero no tanto como cuando tenemos una calidad de sueño y un índice de apnea leve, ¿verdad? Entonces, por eso digo que tenemos que tener mucho análisis clínico de estos pacientes. Y obviamente, si un paciente que viene por nariz, le encontramos un problema nasal, no sé, una sinusitis, un problema funcional, y en el interrogatorio encontramos datos claros de apnea del sueño, pues le pedimos al paciente que llene un cuestionario que existen, un Epworth si quieres, un Stop Bang, y si el paciente claramente, clínicamente, tiene probabilidad de apnea del sueño, nuestra ética como médicos es decirle, estoy encontrando algo que puede ser sospechoso de una enfermedad que te tengo que decir que es más grave que la sinusitis que tienes. mm. Entonces de ahí queda en tu ética si le vas a hacer un estudio de sueño o no, ¿verdad? Pero, y él dice, pues el dice se lo hacemos a los pacientes que pueden llegar a ser candidatos a alternativas de tratamiento, no a todos. Por ejemplo, si yo le voy a hacer una optimización de CPAP a un paciente que no es candidato a cirugía de sueño, sino solo optimización de CPAP, pues tal vez se lo haga por educativo, porque están ahí mis fellows, pero realmente no es tan necesario porque este paciente no es candidato a cirugía de sueño. Por eso es tan importante seleccionar bien los pacientes. No sé, Cari, si tú tienes algún comentario. Karina. En general coincido con lo que usted dice, ya depende del motivo de la consulta del paciente. En general, Claro, el motivo de consulta es claro. sí. Bien, doctores. El mismo doctor Diego Navarro pregunta, recomendaciones para el manejo del dolor posoperatorio en faringoplastia. Un gusto escucharlo, dice el doctor Navarro. Eh, Ajá. Sí tenemos un protocolo de manejo de dolor. Bueno, pues eso obviamente es tema para otro tipo de cursos, pero tenemos un protocolo de manejo de dolor común para la América subdérmica con un tratamiento multimodal y subdérmico y vía oral de 6 a 7 días, haciendo que el EVA, o sea, la evaluación es de visual análoga de dolor, del 1 al 10, nos lo bajemos a 4, 5, máximo 6, y eso hace que el dolor sea más controlado y no sea un factor en contra de la cirugía. La pregunta es buena porque obviamente todos sabemos que la cirugía de sueño, la cirugía faringe en especial, es una cirugía muy dolorosa. Entonces nosotros tenemos que pensar, trabajar, como yo siempre digo, trabajar para el gremio, evitar de hacer cirugías dolorosas y hacer cirugías que el paciente diga, me fue muy bien y lo recomiendo. Y una de las razones por las cuales nosotros hacemos este tipo de manejo multimodal es que porque podemos controlar el dolor de mejor manera sin necesidad de dejar internado a los pacientes. Entonces, los fellows que han estado conmigo a partir de la séptima generación, octava generación,
empezamos a utilizar ese tipo de protocolo. La séptima generación fue la que empezó a probar ciertos protocolos diferentes. Créanme que hemos probado de todo, parches, combinación de medicamentos. En los primeros años yo dejé internar al paciente 3 o 4 noches, pero ahora realmente nomás una noche, y con el manejo multimodal nos va, la verdad, muy bien. Cuando quiera el doctor nos puede mandar un correo, un mensajito, y con mucho gusto le mandamos los protocolos que hacemos para el manejo de dolor. Bien, doctores. También preguntan, ¿qué opinan de la cirugía multinivel, haciendo en un mismo tiempo quirúrgico corrección de patología nasal y palatina? No sé, Karina, si quieres contestarles tú o es. Bueno, ya depende de cirugía multinivel a nivel de paladar y nariz se puede realizar sin ningún problema. Eh, entonces, pero ya depende de la selección de cada paciente. Sí, es la cirugía multinivel, pues, como su nombre lo dice, es que si le vamos a hacer faringe, paladar, amígdalas, base de lengua, epiglotis, algún tipo de variable de cirugía. Esa es una cirugía multinivel. Mucha gente confunde la cirugía multinivel haciendo que voy a hacer nariz y faringe, y eso es multinivel. Y la verdad, pues no, eso no es cirugía multinivel. La nariz no entra en el concepto multinivel. Es del paladar para abajo, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros somos muy asiduos a la cirugía multinivel. Y la verdad, una cosa, también hemos hecho cirugía multinivel plus cirugía de nariz. Y en pacientes muy seleccionados lo hemos hecho, más que nada en la institución pública, y nos ha ido muy bien. A nivel privado, los terceros pagadores, en caso de que estén usando un seguro médico privado o prepagadas, o dependiendo de su país, las compañías privadas de terceros pagadores, en ocasiones no pagan un segundo nivel o pagan la mitad. Entonces ahí realmente, si su paciente tiene problema nasal, yo en lo personal lo que hago es primero hacer la nariz, y si el paciente tiene apnea del sueño y es candidato a cirugía del sueño, le hago el DICE, hago nariz, retitulo, y si el paciente ya le va bien con el CPAP, ahí lo dejo. O si nos va bien con el DICE y le hice titulación de dispositivo base mandibular, le pongo el dispositivo base mandibular, nariz y dispositivo mandibular, ya le solucioné el problema. Listo. ¿Para qué andamos operando más? Si el paciente es para optimización de CPAP, le retitulo el CPAP, le va mejor, lo dejo con el CPAP. Pero si el paciente sigue con mala adherencia a CPAP y no le fue bien con el DAN, ya tengo el DICE. Entonces ya pienso en una cirugía, y dependiendo, como dice la doctora Karina, si es faringe, si es base de lengua, si es epiglotis, pues ya le hago una cirugía multinivel, y esperando que el paciente le vaya bien si lo seleccionaste bien. Si tú metes un paciente con 37 o 39 índice de masa corporal, con un cuello 48, pues la verdad que va a estar un poquito complicado que tengas buenos resultados. O sea, la clave es la selección del paciente, pues como en todo, ¿verdad? Mm. Bien, doctores. Voy a hacer dos preguntas más que estaban en el chat de la sala. La doctora Ángela Zúñiga preguntaba, ¿cuál es la consonante que se vocaliza? Supongo que en algún momento, doctor, de su presentación usted hablaba de que se les pedía a los pacientes que vocalizaran algo, una consonante. Sí, ¿Qué claro. consonante sería? Por lo general siempre le decimos que diga que o KKK, y con eso es más que suficiente. Ok. Y la doctora Viloria pregunta si utiliza antibiótico y esteroide en el posoperatorio. Sí, como siempre, Sí. como cualquier cirugía de amígdalas, algo así. Yo sé que hay lugares donde no dan antibióticos, pero en múltiples estudios se han visto que el dolor disminuye cuando al paciente le damos antibiótico-terapia profiláctica postquirúrgica, ¿verdad? Bien, doctores. Bueno, no sé si tienen algo más que comentar para cerrar este seminario muy productivo, la verdad. No sé si han visto el chat, están muy agradecidos todos los asistentes con esta charla. Realmente, pues, parecen muy satisfechos los asistentes. Pero bueno, No, quisiera... Sí, no, la doctor. verdad que muy agradecido. Muchas gracias por el apoyo y por
por el interés de hacer este tipo de actividades académicas. Y pues como comenté, es un área muy interesante, muy apasionante. Hay muchísimos pacientes que están buscando ayuda. Muchos pacientes sí reciben un buen tratamiento, pero en ocasiones pierden el seguimiento, y obviamente un paciente que deja de usar un tratamiento, pues es un paciente que está maltratado, dígase lo que se diga. Un paciente bien diagnosticado, un paciente con un CPAP que lo deja de usar, ya es un paciente que está maltratado. Entonces, la verdad que si este paciente cumple los requisitos para buscar una alternativa de tratamiento, pues yo creo que tenemos el deber de saber cómo poder corregirle o poder referirlo a alguno de tus amigos o socios que están metidos en esto. Y es una de las razones por las cuales estamos enfocados en tratar de no nada más quedarnos nosotros con esa información, sino también tratar de compartirla a nuestros grupos, a nuestros colegas, y que sepan que hay algo que se puede hacer para estos pacientes, ¿verdad? Y la verdad que muy agradecido por todo. Y Karina, me No, da mucho gusto verte. Gracias por estar acá con nosotros. Karina es segunda generación. Ella creyó en esto desde que era residente, y la verdad que le agradezco mucho siempre estar ahí conmigo y siguiéndome mis ideas ahí de repente que le suelto ahí sin avisar. Y la verdad que le agradezco mucho a Cari estar aquí conmigo, que ha sido una de las que creyeron en mí desde las primeras generaciones de este diplomado, que ya lleva 10 años de formación. bien. No, pues yo felicitar al doctor por todo lo avanzado en este tiempo desde que yo estuve en el diplomado. También agradecerle por permitirme haber sido parte de este manual, que de verdad me siento muy orgullosa de haber participado en él. Y pues también a la editorial por esta publicación. Muchas gracias, y también a todos los asistentes. No, no, no. Yo Está- agradezco en nombre de la editorial a los dos especialistas, porque bueno, porque realmente es una obra muy concisa, pero muy completa. Y bueno, Amolca da una oferta para este libro. Es una oferta que varía en cada país y que es una oferta exclusiva vía atención directa por WhatsApp, válida por 48 horas. En el chat de la sala está un enlace para que puedan tengan acceso a la adquisición del libro. Y bueno, no me queda más que agradecerles, doctores. Con el doctor Lugo, bueno, aprovecho también para decir y para recordar, así como dijo el doctor al comienzo de su charla, ya Amolca también tiene una obra sobre apnea obstructiva del sueño que esperamos pueda salir a finales de este año. Así que bueno, probablemente podamos vernos de nuevo, doctor. Muy agradecidos a todos los asistentes y bueno, esperamos que realmente esta charla haya sido muy productiva. Les recuerdo, sí, en la encuesta también el 95% dijo que se compartiera la charla, entonces bueno, en los próximos días podemos compartir esta presentación. Doctores, de verdad, agradecido con ustedes, muy bonita charla y bueno. Gracias. Espero poderlos ver pronto de nuevo. Que estén muy bien, doctores. Muchas gracias. Gracias. Bien, Chao. gracias. Saludos a todos.